Creo que estábamos viendo lo de la persona. Para retomar un poquito las nociones, esa noción fundamental del ese como acto supremo. Si se tiene esa noción, y digo noción porque el ese no es una esencia. Yo no sé, los filósofos no han como que hecho la distinción de que hay nociones que son inteligibles, todo lo nocional es inteligible, pero no todo lo inteligible es una esencia, ¿no? El ens no es una esencia y es una noción. El ese no es una esencia, es el acto, y como vemos, el acto supremo. Entonces no es un contenido esencial. Entonces yo creo que habría que decir que en el orden de las nociones hay nociones que son esencias y otras que no son esencias, como el ens y como el ese, que es el acto, ¿no?, supremo. Entonces, porque uno cuando habla de nociones siempre piensa en términos de esencia, o conceptos o ideas. Entonces habría que, no sé, por lo menos hacer forzadamente esa distinción y esa aclaración, porque y en definitiva todos los verbos, comer, beber, son acciones, pero no son una esencia. Entonces, vemos que aún en el orden nocional inteligible la esencia no es todo. Y yo creo que eso es una tendencia esencialista que pudo también estar en el origen del desvío de la filosofía y de la metafísica. Y como ya les había dicho, la noción de sustancia de Aristóteles no es la misma de Santo Tomás. Entonces, no, el ente no es la esencia. El ente no se agota en la esencia y por ende tampoco en la forma. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener bien clara, porque la persona, incluso cuando Santo Tomás toma la noción o la definición, en este caso de la persona de Boecio, como dice Eduardo Forment, de la escuela tomista de Barcelona, del padre Orlandi, que era jesuita, pero creo que ha sido el jesuita más tomista que ha habido, quizás en la historia, a nivel metafísico, y la toma, como toma muchas cosas, cita alguna autoridad notable, pero él le da un contenido más profundo y distinto. Entonces, y Santo Tomás no lo aclara, típico de los genios. No lo aclara porque es como cuando uno va a crear algo como buen artista. Toma lo que hay que le sirve como material, pero la obra de arte es su propio genio que la realiza con esas materias. Y en metafísica ha pasado eso con Santo Tomás. Entonces,
si bien toma él la definición de Boecio, la persona es la sustancia individual de naturaleza racional, él le da unas un contenido que supera al de Boecio. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás la persona no es la esencia, que se termina en el orden de la esencia, como pensaba Cayetano, y dándole personalidad, pero siempre como algo de la esencia. Y toman perfectamente la misma definición de Boecio. Entonces, Santo Tomás la toma, pero la plenifica, si se puede decir así. Entonces, esos son, digamos, distorsiones mentales por ser muy aristotélicos. Es decir, tomar la noción de sustancia que agota el ente. El ente es igual a la sustancia. Y el ente supremo va a ser la sustancia suprema, la intelectual. Y por eso, en el absoluto de la divinidad de Dios, lo supremo va a ser la naturaleza intelectual de Dios. No es la naturaleza intelectual de Dios como lo formula desmagistralmente Juan de Santo Tomás, que es discípulo de Cayetano, de Báñez y de lo que se llama la escuela tomista, pero que no es tomista, es un esencialismo aristotélico y que termina con Hegel. Por eso la crítica de Nimio de Anquín los demuele si no nos asentamos en la perspectiva de esa síntesis filosófico-metafísica de Santo Tomás. Y lo que dije de Boecio pasa con el filósofo. Él toma a Aristóteles como autoridad, pero no se queda con los conceptos aristotélicos, los sitúa justamente en ese orden que supera la entidad sustancial, si podemos decir así, de la concepción aristotélica. Entonces no son las esencias. Y si la esencia, como hemos visto, es una potencia, siempre es conocida en cuanto tiene algo de acto. ¿Cuál es el acto que tiene? Sí, la forma sustancial, pero eso no me agota la realidad del ente. Entonces, por eso ese orden entitativo y el orden esencial o sustancial o formal. Entonces, un concepto de persona que se queda en ese orden esencial, formal, sustancial, no define lo que es la persona en los términos que Santo Tomás lo hace. Que para él la persona es el subsistente, o sea, el sujeto subsistente, el supósito o supuesto subsistente, la hipóstasis subsistente, la sustancia subsistente y no la sustancia esencial, digamos, la que me da la cuididad o la definición de por qué tal cosa es esto o lo otro. Entonces, cuando uno habla de persona hay que situarse dentro de un contexto de la persona, pero entitativo, no esencial, sino vamos mal, estamos mirando la alfombra por la parte de abajo. Entonces,
Eh, y por eso a veces ese enredo que hay, porque eh, se pone el acento en la parte de la esencia, de la sustancia, como cuididad. Entonces, por eso cuando se habla de sustancia, hay que tener en cuenta ese equívoco que hay, o ambivalencia, o la doble manera, por es que Santo Tomás dice, la sustancia como cuididad, como esencia, como usía de los griegos, o como subsistiendo, substando y subsistiendo. Entonces, substando, por eso es sustancia, porque está debajo de qué, de los accidentes. De los accidentes, por eso se dice subyecto, que está ahí debajo, o hipóstasis, está hipo, debajo, estando debajo en griego, que es lo mismo, supósito, por eso son sinónimos supósitos o supuesto, suppositum en latín, y la hipóstasis. Entonces, si el acto de ser, el ese, es el acto supremo, que hace, que da entidad, hace que los entes sean entes. Por eso Eudaldo Formen dice que el ese tiene dos funciones, la de dar entidad, una función entitativa, y una función realizadora o existencial, realizadora que hace que exista en la realidad. Y por eso no se puede confundir el ese con la existencia, porque la existencia sería el efecto realizador de esa esencia constituida en ente y real. Entonces, la perspectiva es otra. Es otra. Entonces, siempre se ha enfocado desde ese punto de vista esencialista, la esencia, la forma, la sustancia y la persona. Entonces, por eso todos esos desvíos. Y por eso Cayetano consideraba que la persona era algo que venía a terminar la esencia, pero estaba en el orden de la esencia. Y después que vinieron y crearon ese nombre, los discípulos cayetanistas, de modo sustancial, que reviendo un poco parece ser que ni aún Báñez, que sería el primer cayetanista, lo formula, pero de todos modos era esa noción intermedia entre la esencia y la existencia. Entonces una tercera realidad ahí que no cuadra, que no un tertium quid que no, llamémosle de modo sustancial o llamémosle como digamos. Además, modo sustancial es un término contradictorio. Modo es un accidente y sustancial, un accidente sustancial, no pega. Pero eso demuestra cómo está desplazada el enfoque. Entonces, la persona no está del lado de las esencias, está del lado del acto. ¿Y de cuál acto? Del acto de los actos, del acto supremo que es el ese.
evidente. Si uno ya tiene el enfoque de que el S es lo que da actualidad a todo, incluso a la forma formarum, es el acto que da la perfección a toda perfección. Entonces, si la persona es un todo perfecto, entonces me lo tiene que dar el S, no me lo puede dar otra cosa que no sea el S. Así de sencillo y de claro, es una cuestión, yo diría, de golpe de inteligencia. ¿Y el S de dónde sale? Bueno, el S sale como noción, no por abstracción, sino no por operación de la simple aprehensión, sino por operación de la segunda facultad del intelecto, que es el juicio, donde interviene la afirmación o la negación. Entonces, ¿por qué? Porque está ya en el acto. No me abstrae una esencia. Y entonces se ve como los entes tienen mayor o menor perfección, mayor o menor actualidad, entonces de perfección en perfección, de acto en acto, uno ve que eso no es pleno, no es la perfección plena, sino justamente limitada a hacer esto o hacer lo otro, está participado. Entonces de ahí viene también la noción de participación, o sea, limitación. Y profundizando, ¿qué es lo que limita el acto de ser? La esencia. ¿Cómo lo limita? Constriñéndolo, contrayéndolo a hacer esto y no lo otro. Porque el acto de ser en sí mismo es pleno, es puro, acto puro, plenitud de ser, pero a través de esas perfecciones limitadas es que podemos ir al acto puro, a la plenitud de ser y a la perfección separata que es Dios. Por eso es que uno, a partir de los seres, llega a Dios, a la noción de Dios, por demostración, de efecto a causa. Pero a través de esa dependencia que hay de las cosas que están limitadas y reclaman que hay una perfección ilimitada, plena. Y entonces por eso es que Santo Tomás dice que la gran distinción es el S, el ipsum esse subsisten, el ens per essentiam y los entes o ens per participazione. Aunque también hay que decir que él a veces dice que el ente y sustancia propiamente no se da en Dios, porque el ente y la sustancia de por sí implican composición real de esencia y ese. Pero sí se puede concebir un ente pleno, que es Dios, una sustancia plena, que es Dios, plenitud de ser, y no plenitud intelectual, que es Aristóteles o Hegel. Pero en sí es el ser por sí mismo subsistente en su plenitud. Y por eso su esencia se identifica con su ser. Y en toda otra cosa hay una distinción entre esencia y ese. O entre naturaleza, supósito y ese.
Por eso en los ángeles que no tienen materia, que son pura forma intelectual, ese supósito, esa naturaleza, esa esencia no es su ser, no es su ese. Entonces sigue habiendo la composición de esencia y ese. No hay la doble composición como en las sustancias materiales o compuestas de materia y forma, pero hay la composición entitativa de esencia como potencia y de ese como acto. Entonces, si eso lo tenemos claro, pues no hay ningún problema para concebir que la persona es el subsistente racional o el ente racional o la substancia racional, pero no como esencia abstraída, sino la sustancia primera como sujeto. Ahí es donde a veces vienen los deslices, porque la sustancia como substrato permanente de una cosa que es concreta. Entonces, parte la definición de Boecio, si uno entiende la palabra sustancia como sujeto, estaría bien. Sí, está bien, pero dentro de... Aclarando que no es la esencia, que es sujeto. Claro, por eso se dice que esa definición, sustancia individual, está haciendo alusión a la sustancia primera y no a la sustancia segunda, o abstracta, o a la esencia, sino a la sustancia subsistiendo. No solamente substando, sino subsistiendo, porque la sustancia concreta tiene substando y subsistiendo. Y es más subsistiendo que substando. Porque substando tira más al lado de lo accidental, digamos, contraposición a lo accidental. Está debajo de los accidentes. En cambio, subsistiendo me está diciendo que es per se, en sí, por sí, y no en otro como los accidentes, porque los accidentes son en el sujeto, no son ni en la esencia, son en el sujeto. Los accidentes inhieren en el sujeto, o sea, ya en el supósito, en la sustancia subsistiendo, no en la esencia. Los accidentes no inhieren en la esencia. Entonces, esa noción de substancia subsistiendo es la que se olvida la óptica miope, esencialista, formalista o sustancial. Porque para ellos es la esencia, sin que subsista. Pero si ahí es donde está todo el problema. Porque la esencia sin que subsista no es el ente. El ente es la esencia subsistiendo, entonces como substancia o naturaleza que subsiste. ¿Y qué es subsistir? Ya habíamos dicho y luego lo podemos volver a repetir. Ya habíamos visto algunos textos, pero no todos. Subsistir es existir per se, por sí, en sí. Es una manera especial de existir, no cualquier manera, porque los accidentes también existen, pero existen inalio en el sujeto. Entonces, subsistir es una manera particular, especial, de existir en propiedad, autónomamente.
algo autónomo, no en otro. Entonces, por eso es que Santo Tomás dice que la subsistencia es existir per se. Entonces, por eso dice sustancia ABTS en su S subsistentes. Vamos a ver ese texto. En la Suma Teológica, prima pars, cuestión 90. Artículo 2. Illut autem proprie dicitur esse, quod ipsum habet esse, quasi in suo esse subsistens. Unde sole substantiae proprie et vere dicuntur entia. Entonces, lo que se dice verdaderamente entes o ente es la sustancia, pero la sustancia subsistiendo y no la sustancia de la esencia de la cuididad. Esa es toda la pequeña y gran diferencia de la óptica tomista y única verdadera y la óptica esencialista, aristotélica, cayetanista, o como le quisiéramos decir. Por eso Cayetano se desvió. Comenzó bien, pero se desvió. Porque no penetró en esa noción de el S como acto supremo, con esa doble función que me da entidad y realización, que la hace existir. Y por eso la existencia es un efecto, un producto, no es el principio es el S. Y porque la esencia tiene el S, per se, propio, no prestado, o en un sujeto como los accidentes, sino en sí mismo, autónomamente, apropiado, es que existe. Y por eso no es lo mismo tener 1 millón de pesos en el bolsillo o en el banco que en la cabecita. Ni estar pensando en una vaca o tenerla ahí en la finca. Porque para esto la existencia no agregaba nada en el orden esencial y entonces daba lo mismo que exista o no exista. Y por eso entonces hacen del ente lo posible también. Y no, el ente jamás es lo posible. Es lo que es, lo quod habet esse, y no lo posible. Que ya lo había dicho, refiriéndome a esa definición tonta del Gret, y que no es solamente del Gret, que el ente es lo que es o lo que puede ser, cuál que puede ser. Entonces, todos esos errores, por en el fondo por falta de inteligencia, no hay nada que hacer. No han visto y entonces
se ponen a hacer una filosofía que es chueca, y tan chueca que de ahí sale todo este modernismo imbécil. Bueno, entonces nos queda claro en este texto, se dice así propiamente que es aquello que tiene el S, como si dijéramos en quasi in su S subsisten, como en su S subsistente, porque subsiste en y por el S. Entonces ese subsistente viene del S, no viene de la esencia. Bueno, hay otro texto en De Potencia, para que veamos que son muchos los textos. Yo no sé, es como que no han leído, leían torcido. Es increíble, porque si leyeran a Santo Tomás bien, pero no, si cuando uno sabe que este gran teólogo Ramírez, que leyó 40 veces la Suma Teológica, pero, y a ver, leyó 40 veces bueno, esto, y se supongo que también habrá leído De Potencia y todas las cuestiones disputadas, porque no va a leer 40 veces la Suma y no va a leer el resto, porque si no estaría también leyendo nomás como una parte y no todo. Porque a Santo Tomás no es solamente que leer la Suma, hay que leer la Suma teológica, la Suma contra Gentiles, las sentencias, todas las cuestiones disputadas. Y los opúsculos de divinus nominibus, de causis. Porque si no nos quedamos con un Santo Tomás ahí medio conocido. Eso demuestra que se desconoce a veces a ver, en De Potencia, cuestión 7, artículo 7. De Potencia es, De Potentia Dei es el nombre, es una de las obras que que forman parte de las cuestiones disputate. Pues también están los quolivetales, está De Veritate, está De Malo y una cantidad de obras que son menos conocidas y menos nombradas, que las podemos nombrar, aquí está, para tener una idea. Por ejemplo, en De Malo, en el mismo tomo, está De Malo y después Spiritualibus Creaturis Questio Única, De Anima Questio Única, De Unione Verbo Incarnati Questio Única, Virtutibus Incomuni Questio Única, De Caritate Questio Única,
de correctio fraterna quaestio unica, de spes quaestio unica, de virtutibus cardinalibus quaestio unica. De Veritate, en el mismo tomo, está De Veritate, y nada más. Después están los cuolivetales. O sea que hay muchas obras que están y de Causis y de Divinius Nomius, los nombres divinos, y cuántos no me olvido, todas las cuestiones de los opúsculos teológicos y filosóficos y espurios. Entonces, este texto de potencia. Propter hoc quod substantia est ens, tanquam per se habens esse, accidens vero tanquam cuius esse es in esse. Aquí lo dice, ¿no? La sustancia es el ente en cuanto per se, por sí o en sí, tiene el esse. Y los accidentes en tanto que tienen el ser in esse. Entonces no es lo mismo per se que in esse. Esa es toda la diferencia entre la sustancia y el accidente. Entonces esa noción de subsistencia hay que tenerla como bien marcada, porque cuando yo hablo de sustancia y pienso más en la esencia que en la subsistencia, y si hablo de persona y pienso más en la esencia natural, intelectual que en la subsistencia, entonces no estoy enfocando de frente al toro. Lo estoy toreando de al lado, no de frente. O cogiendo el perro por la cola. Y dicho sea de paso, y no voy a entrar en eso, por eso es que se habla de supósito denominative, materialiter, formaliter, según como yo lo coja, si lo cojo así, lo miro de arriba o de abajo. Sí, se puede mirar, pero ahora, para tener una idea, pero ahora no voy a entrar en eso. Y por eso que se está hablando, tomándolo al supósito como materialmente y no formalmente. Entonces, es por eso enfoques. Entonces, el enfoque que me va a dar a mí, digamos, a situar en la subsistencia, tanto al hablar de sustancia, como de persona y como de ente. Y así me olvido yo de las esencias y no me meto en el laberinto de los posibles, ni de toda esa parnafernalia en la que acabó la filosofía moderna. Y entonces queda descartado parte de la duda. ¿Cuál duda? Ninguna duda. Los otros de los posibles, ningún posible. Partimos de los entes subsistentes. Y si no son subsistentes, no son entes. Y se acabó el problema. Entonces eso demuestra, es que también hay una tendencia, por la misma operación del intelecto, de la simple aprehensión, que abstrae.
¿no? Hay, digamos, pero no es la única, está el juicio. Y el juicio no es juzgar al vecino, es emitir un juicio metafísico, de realidad, es. Por eso yo no filosofo a partir de lo que no es, de la nada, ni de la duda, ni de lo posible, sino de lo que es. Id quod habet esse, que es lo que primero cae en el intelecto. Y eso no es abstracción. El ente no es abstracción. Es un concepto abstraído por simple aprehensión, pero esa es la polaridad, que no es un puro abstracto, es lo más concreto que hay, porque subsiste. Entonces no es una esencia. Entonces por eso es en el juicio donde uno aterriza en la realidad. Bueno, entonces vamos a ver 2 o 3 textos más en la Suma Teológica, prima pars, cuestión 5, para que veamos esa noción de subsistencia. Que se nos... 5. No, perdón. Prima par, cuestión 3, artículo 5, ad primum. Dicendum quod substantiae nomen non significa hoc solum quod es per se esse. Decimos que la sustancia, el nombre de sustancia no significa esto solo lo que tiene per se el esse, quia hoc quod es esse non potes per se esse genus, sed significat essentia, y esta es la parte importante, essentiam qui competit sic esse id est per se esse quod tamen esse non es ipsa eius essentia. Entonces, la sustancia no es solamente tener que esto tenga el S, hasta ahí, hasta Aristóteles va a decir lo mismo, sino que es la esencia que le compete el S per se. Está clarísimo. Y sin embargo, ese S no es su propia esencia. Entonces, subsistir es que la esencia posee en propiedad autónoma el S. Pero no es, se identifica, no es su S. Y por eso la distinción real de esencia y S. Fundamental.
Y esa es la noción de sustancia y de ente para Santo Tomás. Por eso es que después va a decir que, propiamente hablando, Dios no es sustancia y Dios no es ente, aunque se habla de la sustancia. Pero él quiere descartar que no es un género. Por eso aquí es que dice que no está en el orden del género de los predicamentos. A ver. Cuia hoc quod ss non potes per se esse genus utus tensum est, como se ha dicho. Quiere excluir esa noción de género. El ente no es un género. Bueno. Hay otros textos. Con estos bastarían, pero como ya los encontré, o los tenía, entonces en la suma contra en las sentencias, libro primero, 788. Bueno, en las sentencias, primero de sentencias, distinción 34, cuestión 1, artículo 1. Dice, sed per se ipsam es subsisten, et ipsum suum esse subsisten est. Y está hablando, ¿no?, de del subsistente. Y después va a decir cuia persona dicit individuum subsisten in genere substantia. En la misma referencia. Y en el libro segundo de las sentencias también tenemos en la distinción 3, cuestión 1, artículo 1. Distinción 3, cuestión 1, artículo 1. A ver. De rationes substantiae quod subsistit quasi per se ens.
Entonces vemos cómo subsistir es tener per se el S. ¿Y quién es el que tiene per se el S? La esencia como sujeto y aquí hay un texto que nos dice cómo Santo Tomás que el S se posee de muchas maneras. Esse autem secundum quod dicitur res esse in acto invenitur ad diversus naturas velquiditatis diversi modos se averen. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser se posee de diverso modo en cada naturaleza o esencia, justamente al modo de ser esto y no lo otro. Porque el ser en sí mismo es plenitud de ser, pero la esencia del caballo hace que ese S sea al modo de caballo. La naturaleza angélica hace que sea a modo de ángel y la naturaleza humana hace que sea a modo de hombre. Ese S, que en sí es pleno, se posee por las distintas esencias de acuerdo a su modo o su forma sustancial, que lo especifica, hacer esto. Bueno. Y aquí ya entonces con esta noción nos podemos ir a la persona, a los textos de la persona. Uy, ya se hizo la hora. Dos. Bueno, por lo menos en la prima par 29.3, cuestión 29.3. Se pasa el tiempo y no decimos nada. Veintinueve tres. Persona significat id quod est perfectissimum in tota nature silicet subsisten in rationale natura. La persona significa lo que es más perfectísimo, está en superlativo, en toda naturaleza. Es decir, el subsistente en la naturaleza racional. Entonces, los esencialistas ponen el acento en la naturaleza racional. Los tomistas la ponen en el subsistente racional. Entonces, ¿dónde yo pongo el acento? Y es una cuestión de óptica. Entonces, no sé si ya se nos hizo la hora. Si quieren, seguimos o paramos aquí, como dispongan del tiempo. Entonces, la noción de persona es un todo perfectísimo, como subsistente racional. Si yo tengo eso en la cabeza, sé lo que es la persona. Si no, no. Bueno, entonces, esa noción de persona como lo perfectísimo, subsistente, racional. Subsistente. Los
esencialistas ponen en lo racional, no, lo subsistente, racional. Porque eso es lo que nos va a permitir después, no solamente metafísicamente hablando, sino teológicamente hablando, cuando se vea, y no digo que lo vamos a ver nosotros porque eso ya es teología, se puede ver, la cuestión de la Santísima Trinidad. Porque dicho así como de pasito, si yo lo hago, que es la naturaleza racional, entonces en Dios hay un solo S por la naturaleza racional. Ah, sí, pero entonces también en Cristo debiera de haber dos S porque tiene una naturaleza humana, racional y otra divina. Y tampoco. Entonces la objeción no vale. Pero sí hay que explicarla, porque es el subsistente racional. Pero es persona por lo subsistente, no por la naturaleza racional, que es común, sino el subsistente propio, de origen, que es propio. Pero bueno, eso hay que explicarlo. Pero para poderlo explicar, teológicamente yo tengo que tener la noción exacta, metafísica, como hace Santo Tomás, y después de la persona humana pasa a la persona divina. Pero por eso en los seminarios de teología poco, porque hay poca filosofía, poca metafísica. O mejor dicho, torcida, chueca. Entonces por eso mejor jugamos al fútbol y nos desestresamos. Yo no me lo imagino a Santo Tomás jugando al fútbol. Dicho sea de paso. Bueno, dejamos aquí.